Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente miércoles. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Dolores Padierna, con el discurso que dio, puso en su lugar a la oposición, esta oposición que se opone en que el país siga avanzando. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 24 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, la diputada morenista no aguantó más para decirle sus cosas al PRIAN, estos señores que se oponen a la iniciativa del presidente Manuel López Obrador en el tema de la industria eléctrica. Y bueno amigos, si los mexicanos escuchan a la diputada Padierna, esta diputada de Morena, no les van a dar ganas de volver a votar por el PRIAN. Y bueno amigos, sin más que decir, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Con su venia, Presidenta, el dictamen que se pone a nuestra consideración pretende corregir las dificultades que está teniendo la CFE por el diseño regulatorio perverso que estableció la reforma energética de Peña Nieto. Ese modelo se ha venido aplicando hasta hoy y lo único que es claro es que la nación no ganó. Todo fueron puros negocios lucrativos para un puñado de empresas consentidas de los políticos corruptos. La empresa pública fue descapitalizada, endeudada, con sus capacidades productivas disminuidas, con reducción de sus mercados y sometida a una regulación que privilegia a los particulares. La iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente. El Gobierno de la República viene impulsando acciones estratégicas desde el inicio de esta administración. La rehabilitación y ampliación del parque de las centrales de CFE, rehabilitar y aumentar la potencia de las centrales hidroeléctricas, conocer y respetar los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, siempre y cuando dichos contratos no impliquen fraudes a la nación, detener la privatización para que la generación privada no rebase el 46% que está hoy, para hacer efectiva la rectoría del Estado en esta materia, suprimir el otorgamiento de los subsidios abusivos y onerosos que le cuestan a los contribuyentes y que se le entregan a las empresas privadas, alimentar el sistema eléctrico nacional primero con las hidroeléctricas y la generación de la CFE, después con las centrales eólicas y solares de privados y al último entrarán las centrales que utilicen otras tecnologías. También detener el otorgamiento de permisos a particulares por la sobreoferta de electricidad que se está generando en el mediano y largo plazos, apoyar a la CFE para que no siga perdiendo participación en el mercado, para que ya no se debilite financieramente y para que cumpla su compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad. La iniciativa de reforma enviada por el presidente de la República hace 6 propuestas concretas:
cambiar las reglas de ingreso de electricidad a la red pública de transmisión, insisto, empezando por las hidroeléctricas, porque tienen beneficio ambiental y es energía limpia. Segundo, otras centrales de la CFE, porque tienen los costos unitarios menores. Tercero, los productores independientes a través de un contrato de compra de energía de la empresa pública. Las granjas solares y los parques eólicos privados entran en cuarto lugar porque son, al igual que las centrales de otras tecnologías privadas, son las más caras de todas, están subsidiadas, no quiere decir que sean baratas, están completamente subsidiadas. Introducir una figura nueva, que son los contratos de entrega física para garantizar el servicio de electricidad en condiciones económicas y elevada confiabilidad. Estudiando bien esto va a permitir que algún día se bajen pronto los precios de la electricidad. En tercer lugar, que los permisos otorgados al sector privado para generar, conducir, comercializar electricidad queden sujetos a criterios de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional que fueron emitidos por la Secretaría de Energía. Y cuarto, establecer que el otorgamiento de los certificados de energías limpias se le reconozcan a todas las centrales que generen energías renovables, que tengan energías limpias, sean públicas o privadas, que no se excluya a la energía limpia de la CFE y se le nieguen estos certificados a la CFE solo porque es empresa pública. Eliminar la obligación de la CFE suministro básico de adquirir mediante subasta la electricidad, porque estos son puros negocios al amparo del poder público, y también revisar los permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante actos fraudulentos. Estos cambios son indispensables para abaratar el costo de la electricidad, para suprimir la sangría económica de los subsidios en el erario, para eliminar la regulación asimétrica tan desventajosa para la CFE, para recuperar el pleno dominio de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado, como lo mandata la Constitución en el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Hacemos un llamado a la responsabilidad. Como legisladoras y legisladores tenemos servir a la patria, legislar en favor del interés general y transformar a México de como lo dejaron estos neoliberales, que es uno de los problemas más graves que tiene la ley de la industria eléctrica. El gobierno ya no quiere que el país siga perdiendo recursos públicos, ya no se debe seguir dilapidando los impuestos de la gente en un puñado de empresas, la mayoría extranjeras, que se aprovecharon de gobiernos que hubo en el pasado. ¿Por qué seguir obligando a la CFE a tener una filial como CFE Intermediación de Contratos Legados para operar, administrar y representar a los empresarios que son sus competidores además? ¿Por qué la CFE tiene que administrar empresas privadas? El costo de esta subsidiaria es de 7,820 millones de pesos y estos contratos estarán vigentes hasta el 2039, lo que implica una pérdida de 160,000 millones de pesos solo por administrar a los privados. ¿Que las empresas no pueden administrarse a sí mismas? Además de mantenidas con tantos subsidios, hay que llevarles la administración, es el colmo. Los daños derivados de estos contratos de los productores independientes y sus centrales externas legadas es un problema que aborda la iniciativa presidencial. El daño que producen estos productores independientes es enorme. La figura se aceptó durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Más bien se creó en 1992 una ley inconstitucional, la creó Salinas, luego se reformó con el propio Salinas
durante el Telecán, luego Vicente Fox la volvió a modificar para meter, además de la producción independiente que se le vende a la CFE, meter que los excedentes se pudieran ocupar en autoconsumo. Y con todos estos ajustes que hicieron Carlos Salinas, Zedillo y Fox, pues estos productores independientes ahora tienen permisos de generación para vender a la CFE, tienen permisos de autoabastecimiento que simulan tener socios y entonces venden la luz directa, violando la Constitución, la ley, porque nadie está autorizado a vender luz que no sea la Comisión Federal de Electricidad. Y para colmo, también les permiten la exportación de electricidad, como a Iberdrola, que es la peor compañía que hemos analizado. Bueno, en la actualidad estos contratos son un pesado lastre para la CFE. En 14 de 27 contratos que involucran centrales de ciclo combinado, se establecen pagos crecientes, onerosos, que garantizan la rentabilidad para el privado y la pérdida, todas las pérdidas para la CFE. Si por algún motivo no entra a la red la energía creada, la electricidad creada por estos productores independientes, la CFE les tiene que pagar la generación, el riesgo cambiario, la inflación, los subsidios, las pérdidas, y si estas centrales no son despachadas. Es un daño patrimonial calculado en 412,410 millones de pesos. Ellos se llevan las ganancias y la CFE carga con todas las pérdidas. La magnitud de este daño patrimonial exige que se revisen la hipotética legalidad de tales contratos. Al vencimiento de estos contratos, las centrales, además, se instalan en el mercado. La CFE les pagó todo, pero se quedan adueñadas de toda la infraestructura y es un gasto monumental. Generaron un desorden, un desequilibrio, una ilegalidad y no se le da nada a la CFE de la infraestructura. Los contratos de autoabasto fueron utilizados para vender electricidad directa a clientes disfrazados de socios, violando toda norma. Quisiera señalar también que los permisos de autoabastecimiento están establecidos en la ley. La ley es muy clara al decir que pueden ser revocados si se violan los artículos de esta ley. Y aquí tengo todos los artículos que la ley de la industria eléctrica señala para que los contratos puedan ser causales de revocación en el artículo 131 de esta ley. Si violan las tarifas aprobadas, las violan. No pagar derechos, aprovechamientos o cualquier otra cuota aplicable al permiso, incluyendo la verificación del mismo. Se cumple por llevar a cabo actividades de las permisionadas distintas a lo que establece su permiso. Lo incurren por ceder, gravar, transferir o enajenar derechos y obligaciones derivados de los permisos sin avisar a la Comisión Reguladora de Energía, lo cual estuvo ocurriendo hasta que este gobierno llegó. Y puedo leer muchas otras cosas de que son ilegales. Desde 1992 lo son, porque no se podía dar a privados la producción, la generación eléctrica. Eso estaba en el 25, 27 y 28 constitucionales, y esos artículos se cambiaron hasta 2013. Es decir, estos productores independientes han estado durante todos estos 36 años fuera de la ley y de la Constitución. Ya no les tengamos piedad. Aprobemos esta iniciativa para que la CRE pueda cancelarles esos permisos, o al menos que se revise la legalidad. No puede ser que no todos estén mal, son
una pesada carga al erario, revisemos uno por uno. Eso es lo que está establecido en en el mercado. Simplemente no hay piso parejo. La reforma energética de Peña Nieto creó un modelo de mercado con reglas para favorecer a los grupos económicos privados en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. La ley como está actualmente restringe el margen de actuación de la empresa productiva del Estado, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de sus propias finanzas públicas, en detrimento de su desempeño empresarial y de su eficacia competitiva. La competencia desleal y el dumping comercial van en contra de la libre competencia y de la libre concurrencia, lo cual viola los tratados internacionales y también viola nuestra Constitución en el modelo que ellos diseñaron. La ley vigente simula que hay un mercado competitivo cuando en realidad la realidad es muy distinta. Las empresas privadas, al contrario de la CFE, están autorizadas para realizar todo tipo de transacciones, entre ellas el comercio intrafirma, los contratos bilaterales, el comercio de certificados de energía limpia y el ofrecimiento de precios subsidiados. En cambio, a la CFE se le prohíbe realizar operaciones intrafirma, es decir, celebrar contratos entre CFE Generación y CFE Suministro Básico. Por eso son tan importantes los contratos de entrega física de energía, porque permite lograr esta unión entre la CFE Generación y CFE Suministro Básico, que Suministro Básico es la que entrega la electricidad a todos los domicilios del país. La CFE tiene que comprar electricidad privada, aunque no tenga necesidad de esa electricidad privada, porque tiene suficientes centrales para abastecer a todos los clientes de México. La CFE no se le reconoce a ella la energía limpia que produce, y produce el 20% de la generación de electricidad limpia. Eso lo hicieron con la única finalidad de obligarla a comprar los certificados de energías limpias para que las empresas privadas hagan con estos certificados un negocio redondo, metiéndolos a la especulación y al mercadeo vergonzoso. Esa es el ambientalismo que conciben los neoliberales, andar traficando con los certificados de energías limpias. A la CFE se le obliga a subsidiar a sus competidores en el porteo, el respaldo y los servicios auxiliares. Ahorita explico. La CFE se le obliga a comprar a la iniciativa privada, pues todo el despacho pues que se ha venido hablando aquí todo el día. El despacho es algo que les preocupa mucho, porque los neoliberales dijeron primero las privadas, y hoy en esta contingencia que bajó la demanda, tuvieron que parar las centrales, y las centrales que paran son las últimas de la fila, y la CFE está parada en sus centrales por estar en la cola de la entrada a la red eléctrica nacional. Por eso es tan importante cambiar este orden de entrada a la red. Se está subsidiando el porteo estampilla. El porteo estampilla es, no importa dónde está la central, hay que llevar la electricidad. Si está en Nuevo León, hay que llevarla a Yucatán. A los privados no les importa porque ellos no la pagan. La electricidad se debería de entregar. Si aquí hay una central, aquí se entrega la luz. Por eso hay la CFE está en todo el país con sus centrales eléctricas para no pagar tanto de transmisión, pero como los privados no la pagan, no les importa y se les regala, no pagan el porteo, tampoco pagan el respaldo. El respaldo es la electricidad que tiene que poner la CFE cuando las eólicas y las solares no entregan luz. El sol está solamente unas horas
pero el resto de las horas la CFE pone la electricidad. El viento puede estar de un momento sí, otro no, pero la CFE tiene que estar las 24 horas viendo, previendo que a esas centrales no falte la electricidad, pero todo eso cuesta, el respaldo cuesta mucho dinero al Estado y no lo pagan las eólicas. ¿Qué baratas van a ser? Dicen que son muy baratas porque el sol no cuesta y el aire no cuesta. Nos creen retrasados mentales, como si el sol se metiera a la red de electricidad y llegara a nuestra casa y entonces no cuesta nada. Eso es absurdo, eso es ridículo, cuesta demasiado el respaldo y estas centrales, por cada megawatt eólico o solar, la CFE tiene que poner otro de energía firme. Por cada megawatt intermitente se pone un megawatt fijo y es una relación 80-20. Las eólicas y solares apenas dan la electricidad en un 20%, el 80% restante lo pone la CFE de manera gratuita para estas centrales. Aquí se han dicho que pagan, no pagan, la pérdida es casi de 300,000 millones de pesos, además de la bola de subsidios que se les entrega de otra manera. No pagan el impuesto sobre la renta, se les deduce el 100% del impuesto en maquinaria y equipo, tampoco pagan los impuestos por exportación, son unas mantenidas del Estado. Pero además, ¿cuánta energía limpia generan? 1.8% del mercado, el resto lo entrega la CFE. ¿Para qué pagar tanto por el 1.8% del mercado? Ciertamente que hay que ir promoviendo estas energías. Véanse cómo está funcionando Alemania, Francia o Japón en el tema de eólicas y solares. Como el Estado tiene que pagar el 80%, ya pararon ese sistema, están creando acumuladores. Yo diría que a las mantenidas de aquí mexicanas, que en realidad son extranjeras, pero México les paga, que hagan los acumuladores, guarden su electricidad durante el día para que durante la noche, por ejemplo, que no hay sol, entreguen la electricidad a sus clientes, pero no le digan a sus clientes que lo pagan todo porque apenas son, digamos, muy subsidiadas. Quiero pasar rápido a otro tema muy importante, que es los contratos de entrega física. Estos contratos son sumamente importantes, que además tienen un valor económico, una rentabilidad para el Estado mexicano, y eso es lo que tenemos que verificar porque también lo establece la propia ley y la propia Constitución. Diría que Diputada Padierna, su tiempo se ha agotado. Sí, me ajusto al tiempo. Gracias, retiro mi reserva. Muchas gracias, diputada Padierna. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de la diputada Dolores Padierna, desmiente a los prianochistas, estos prianochistas que defienden los negocios de sus amigos extranjeros. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos a rato después de la mañanera. Suelta la cumbia Ferraz.